Young men of the Aaronic priesthood, Hombres jóvenes del sacerdocio arónico, ustedes son amados hijos de Dios y Él tiene una gran obra para ustedes. Para cumplir con esta obra deben cumplir con su sagrado deber de ministrar a los demás. ¿Saben lo que significa ministrar? Piensen en esta pregunta mientras les cuento acerca de una chica que se llama Shai Johnson. Cuando Shai entró a la escuela secundaria el año pasado, comenzó a ser víctima de un desconsiderado y cruel acoso. La maltrataban, la empujaban y la hostigaban en el camino a su clase. Hasta le arrojaban basura. Tal vez han visto a personas maltratadas así en su escuela también. Para demasiadas personas, la adolescencia son años de soledad y temor. Esto no tiene que ser así. Afortunadamente para Shai, había hombres jóvenes en su escuela que entendieron lo que significa ministrar. La madre de Shai había pedido a los maestros en la escuela su ayuda para detener el acoso, pero continuó. Entonces contactó a Carson Jones, un poseedor del sacerdocio arónico y mariscal de campo titular del equipo de fútbol. Ella le pidió ayuda para averiguar quién causaba el acoso. Carson acordó ayudar, pero en su corazón sintió que podría hacer mucho más que solo identificar a los acosadores. El Espíritu le susurró que él necesitaba ayudar a Shai a sentirse amada. Carson le pidió a sus compañeros que se le unieran para ministrarle a Shai. La invitaron a sentarse con ellos durante el almuerzo. La acompañaron a clases para asegurarse de que estuviera bien. No es sorprendente que al tener a los jugadores como sus amigos cercanos, ya nadie molestó a Shai. Fue una emocionante temporada para el equipo de fútbol, pero aún con la emoción de ganar, invictos, esos hombres jóvenes no se olvidaron de Shai. La invitaron a unirse al equipo en el campo después de los partidos. Shai se sintió amada y apreciada, se sintió segura y estaba feliz. El equipo ganó el campeonato del estado, pero algo más importante que el campeonato sucedió en esa escuela. El ejemplo de esos hombres jóvenes había motivado a otros estudiantes a ser más incluyentes y amigables. Ellos ahora se tratan entre sí con más amabilidad y respeto. Los medios nacionales publicaron por todo el país lo que estos hombres jóvenes habían hecho. Lo que comenzó como un esfuerzo por ministrar a una persona está inspirando a miles a hacer lo mismo. La madre de Shai llamó a esos hombres jóvenes ángeles disfrazados. Carson y sus amigos dicen que Shai ha bendecido sus vidas mucho más de lo que ellos bendijeron la de ella. Eso es lo que pasa. Cuando se pierden al servir a los demás, se encuentran a sí mismos. Ustedes cambiarán y crecerán en formas que son imposibles de otra manera. Esos jóvenes han experimentado el gozo de ministrar y continúan buscando oportunidades para bendecir a otros. Están ansiosos de seguir ministrando en los meses por venir, cuando sirvan como misioneros de tiempo completo. Hay miles como Shai Johnson por todo el mundo, personas que necesitan sentir el amor del Padre Celestial. Están en las escuelas, en los quórumes y aún en sus familias. De algunas se acuerdan fácilmente, otras tienen necesidades menos obvias. Prácticamente todos sus conocidos podrían ser bendecidos de alguna manera en su ministerio. El Señor cuenta con ustedes para ayudarles. No tienen que ser atletas estrellas para ministrar a los demás. Ustedes recibieron el poder, la autoridad y el sagrado deber de ministrar al instante de ser ordenados al sacerdocio. El presidente James E. Faust enseñó, el sacerdocio es la autoridad delegada al hombre para ministrar en el nombre de Dios. El sacerdocio arónico posee las llaves del ministerio de ángeles. Nuestro Padre Celestial los guiará y enviará ángeles para que les ayuden al amar a sus hijos. Se les dará poder para bendecir vidas y rescatar almas. Jesucristo es su ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Ministrar significa amar y cuidar a los demás. Significa atender a sus necesidades físicas y espirituales. Simplificando, significa hacer lo que el Salvador haría si estuviera aquí. Empiecen en su propio hogar. Es aquí donde pueden efectuar su más importante ministración. ¿Quieren probar un experimento interesante? La próxima vez que su madre les pida ayudar en la casa, digan algo como, gracias por pedírmelo, mamá.
Me encantará ayudar. Y luego observen su reacción. Puede que algunos quieran repasar las técnicas de primeros auxilios antes de decirlo, porque va a entrar en shock. Después de haberla revivido, notarán una mejora en su relación con ella y un incremento del espíritu en su hogar. Esa es solo una manera de ministrar a su familia. Hay muchas otras. Ustedes ministrarán al decir palabras atentas a los miembros de su familia y cuando traten a sus hermanos como a sus mejores amigos. Quizás más importante es que ustedes ministran cuando ayudan a su padre en sus deberes como líder espiritual de su hogar. Apoyen y animen a que se haga la noche de hogar, la oración familiar y el estudio de las Escrituras. Hagan su parte para asegurar que el Espíritu esté presente en su hogar. Eso fortalecerá a su padre en su función y los preparará para ser padres algún día. Si no tienen un padre en casa, su responsabilidad de ministrar a su familia es aún más necesaria. Ustedes también tienen el deber de ministrar en su quórum. El sacerdocio se está expandiendo mundialmente. Muchos han acatado al llamado del presidente Monson de rescatar. Hay más poseedores activos del sacerdocio arónico hoy que nunca antes en la historia de la Iglesia. Sin embargo, todavía hay inactivos que los necesitan. El pasado mes de junio, cuando una nueva rama fue organizada en Bangalore, India, el único joven en la reunión del sacerdocio era un diácono recién ordenado llamado Gladwin. Gladwin, junto con el presidente de los hombres jóvenes y el presidente de la rama, empezaron a llamar a los menos activos y a visitarlos en sus hogares. Pronto, un segundo joven, Samuel, empezó a ir a la iglesia otra vez. Cada semana, Gladwin y Samuel llamaron a los que no asistieron a la reunión del quórum y les compartieron lo que habían aprendido. También los llamaron o visitaron en su cumpleaños, uno por uno. Los jóvenes menos activos se hicieron sus amigos y empezaron a aceptar las invitaciones para ir a las actividades y reuniones del quórum y con el tiempo a efectuar su propio ministerio. Todos los hombres jóvenes de la rama están activos hoy en la iglesia. Las Escrituras enseñan que los quórumes del sacerdocio arónico deben sentarse en concilio y edificarse, o crecer y fortalecerse el uno al otro. Esto se hace cuando enseñan las verdades del Evangelio, comparten experiencias espirituales y dan testimonio. El currículo para jóvenes alienta esa clase de interacciones en las reuniones de quórum, pero eso sucede solo cuando cada miembro del quórum se siente amado y respetado. No hay lugar para la burla y el ridículo en las reuniones de quórum, especialmente al compartir sentimientos abiertamente. Las presidencias deben asegurarse de que las reuniones son un lugar seguro para que todos participen. El apóstol Pablo amonestó: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Los poseedores del sacerdocio nunca usan un lenguaje vulgar o sucio, nunca rebajan o hieren a otros, siempre edifican y fortalecen a los demás. Esa es una sencilla pero poderosa forma de ministrar. La obra de ministrar no se limita a las ordenanzas o a las visitas de orientación familiar o a los proyectos de servicio ocasionales. Siempre somos hombres del sacerdocio, no solo los domingos y cuando vestimos camisa blanca y corbata. Tenemos el deber de ministrar, donde quiera que estemos. Ministrar no es solo algo que hacemos, sino define quiénes somos. Ministren cada día. Hay muchas oportunidades a nuestro alrededor. Búsquenlas. Pidan al Señor ayuda para reconocerlas. Verán que consisten mayormente en actos pequeños y sinceros que ayudan a otros a ser seguidores de Cristo. Al esforzarse por ser dignos del Espíritu, reconocerán pensamientos y sentimientos que los impulsarán a ministrar. Al hacer caso a esos impulsos, recibirán más de ellos y sus oportunidades y capacidad de ministrar se incrementarán y expandirán. Mis jóvenes hermanos, testifico que se les ha dado la autoridad y el poder del admirable sacerdocio arónico para ministrar en el nombre de Dios. Testifico que al hacerlo, serán un instrumento en las manos de Dios para ayudar a los demás. Su vida será enriquecida y más significativa. Tendrán más fortaleza para resistir el mal.
y encontrarán la verdadera felicidad, la que es conocida solo por los verdaderos seguidores de Jesucristo, que experimenten el gozo de cumplir con su sagrado deber de ministrar. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.